18 minutos de la mañana, 9:08 en Canarias. Iniciamos nuevo tramo de radio, nuevo capítulo de nuestro Comando N. Si nos sintonizan a través de Ser Podcast, en la compañía de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez, a quienes con el objetivo de diferenciar bien sus perfiles, siguiendo estrictos criterios capilares, vamos a saludar esta mañana con sintonías diferentes, una para cada uno. Empezamos con Nuño Domínguez. Vive todavía la plácida resaca del premio CSIC Fundación BBVA al mejor trabajo de divulgación de periodismo científico, que ha hecho coincidir con un radical rapado capilar. Me cortó el pelo una y otra vez. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Que el pelo es bien, estás contento con tu decisión, ¿eh? Muy poquito. Sí, la verdad es que sí. Está muy bien, contento. Está muy bien. ¿De qué vamos a hablar dentro de un ratito en tu sección? Vamos a hablar de evolución humana y de todas esas especies humanas, algunas desconocidas hasta hace días, con las que compartimos planeta. Incluso y más cosas. Con la especie de Nacho Carretero. Con la especie de Nacho Carretero también. Nacho. Hola Nacho, como ¿qué tal? Nacho. Buenos días. Porque es que a Nacho le vamos a saludar, que es el otro 50% del Comando N. Bueno, le vamos a saludar de una manera que no teníamos previsto, pero nos ha vuelto a cambiar el guión, como cada semana. Claro, es la música del Rey León, porque te esperábamos con tu frondosa melena, pero que has traído recogida con una coleta. Un moñito. Un moño. Empiezo a sospechar que Sergio proyecta algo de algo freudiano con el pelo. ¿No lo descartes? Porque todas las semanas arrancamos con esto y empiezo yo a pensar que Sergio tiene por ahí algo. No lo descartes. Un día tendremos que invitarlo a hablar de peinados. Vista su cabeza. Por eso lo digo. Por ¿Qué eso lo piensa digo. tu madre del moño? No sé si está informada. Bueno, mi madre por lo menos dice, por lo menos no llevas esos pelos. Claro. Te Bien. queda bien. Tengo que decirte que a ti te queda bien el rapado y te queda bien el Bueno, moño. gracias. No, estáis bien. Poquito Esto a poco sí que es mejoramos. un giro de guión. Esto es un giro de guión. ¿Habéis venido sin mascarilla por la calle o con mascarilla? ¿Sois de los que la mantenéis puesta o...? Yo la llevo bajada porque como estamos entrando y saliendo del metro, de tal, Claro. pues Bueno, y ahora ahí en el brazo, ¿y tú? ahora Sí, en el yo voy brazo. sin ella, pues porque por la calle y al aire libre la ciencia ya nos ha explicado que no se contagia y entonces pues no le veo mucho sentido ir al aire libre con mascarilla. Pero no te la dejes en casa, que es un peligro. No, luego al entrar en interior me la pongo siempre. Lo que me llama la atención es que la mayoría de la gente va por la calle con mascarilla. Y mira mal. Bueno, sí, mira No, mal. A mí y cuando entras en un sitio te la quitas. Eso es, Cuando pero entras en un cuando bar, entran en los bares se la Claro. quitan. Entonces por la calle van con la mascarilla como mirándote, pero luego entran y se la quitan como quien se quita una bufanda. En plan, bueno, ya estoy dentro, me lo puedo quitar. Yo ayer entré después de hacer el programa en Radio Barcelona, fuimos a comer algo antes de coger el tren y entré en un bar sin mascarilla, porque por la calle iba sin mascarilla. Y a mí no me dijeron nada, pero la pobre chica que estaba en la entrada controlando a la gente que entraba, oí cómo le pegaba la bronca al encargado porque Sí, me sí. había dejado entrar a mí sin mascarilla. O sea que hay que ir con mucho cuidado con eso. Lo de la mascarilla se ha convertido como Sí. el símbolo de todos los males y todos los bienes. Parece que la Exacto, mascarilla es... Exacto. Bueno, vamos a hablar de fútbol. ¡Gol de España! Y Oyarzábal controla con tranquilidad, con la pierna izquierda, con el interior, al palo corto, anota el quinto de España. Le pega Mbappé, palo Sommer. Suiza será la rival de España después de realizar la machada de eliminar a la actual campeona del mundo. A ver, 2 partidos, con el tiempo justo de hacer un pipí entre uno y otro. 14 goles, 9 de 10 penaltis convertidos. Seguramente dentro de unos años yo creo que se recordará la tarde-noche de ayer como uno de los mayores homenajes al fútbol que se recuerda. Para empezar, ¿los visteis? ¿Tuviste, Nacho? Sí, hacía mucho, pero mucho tiempo, años, que no veía yo 2 partidos de fútbol seguidos. Te los tragaste uno detrás de otro. Uno tras de otro, sin tenerlo planeado además, porque tenía cosas que hacer, pero fueron tan espectaculares que me quedé enganchado hasta el final del último. ¿Y tú? Atracón. Yo cometí el error de irme a dormir después del primer tiempo del Francia-Suiza y me perdí todo lo gordo. Yo también, claro. yo me perdí todo lo gordo. Yo me fui a Pero dormir bueno, con el primer gol de Suiza. El de España me dejó pegado a la tele. Lo viste entero. Y bueno, la verdad es que orgullo de equipo. La verdad. Claro, La verdad y- es que me llamó muchísimo la atención en el partido de España, sobre todo, que es una cosa que pienso con bastante frecuencia, que es la fuerza y preparación psicológica de los deportistas, de los futbolistas de élite, que además cada vez es un aspecto más importante, que preparan más. Me consta que Luis Enrique además es un entrenador que tiene un equipo de psicólogos detrás brutal. Esa preparación que para llegar a la élite es imprescindible, ayer me llamó muchísimo la atención y fue creo que muy significativa porque el portero, Unai Simón,
se come un gol nada más empezar, Y que partidazo ese fallo, hizo el gol. imagínate el tipo cómo tendría que estar, te hundes, Yo lo pensé mucho todo un rato. país. Bueno, pues el tío se pasó el partido jugando al pie, tocándola, controlando la sí. pelota, como si estuviera jugando una pachanga con amigos. Luego miraba a Morata, que es un chico que lleva sufriendo las burlas, la presión de un país entero, y el tío en la prórroga le cae un balón y golpea perfecto al balón, que tengo que golpear yo ese balón y bueno, me da un ictus ahí de Brutal. la presión. Ese gol es sangre fría total. La Y- preparación psicológica ayer como que se vio muy clara en determinadas acciones y me llamó muchísimo la atención la importancia que hoy es tanta como la táctica o la física en el y la deporte de élite. confianza, porque el seleccionador siempre ha dicho no. Yo confío en Morata, son Morata y 10 más, ¿no? Sí, Dice. Sí, ahí hay un trabajo y ahora psicológico. pues los resultados los recogen. Y luego al ves final. los penaltis del siguiente partido, Francia-Suiza, una ronda de penaltis en un estadio lleno, en una Eurocopa, chavales de 20 años que cogen la pelota y van tranquilamente, la ponen, respiran y la ponen Y en la marcan, escuadra. y marcan. Digo yo, estos tíos son robots, tienen una preparación brutal. ¿Sois de Luis Enrique o no? O ¿pro o contra Luis Enrique? Ay, es que, claro, como madridista le tengo muchas cosas que echar en cara, pero bueno, creo que está haciendo un buen trabajo. No podemos Ay, decir pero que no. ay, te puede el madridismo. ¿Y tú? Bueno, a mí me gusta como entrenador, me gusta mucho. No, su personalidad no me entusiasma, pero claro, yo creo que él tiene un rol, que es una especie de... Bueno, como- él también es un personaje. Exacto, y Sí. él hace como ese personaje para proteger a sus jugadores y lo que está demostrando es que funciona. Sí. Los tiene completamente aislados, como enfocados a un punto que es el juego y competir, y del resto los ha conseguido. Y eso en un torneo de selecciones es tan importante como cualquier otra cosa. ¿Y sois capaces de decir si pasaremos de cuartos? Yo no tengo ni idea. Yo tenía ganas de que ganase Suiza porque pensaba que iba a ser un hueso más fácil de roer, pero visto lo de Y ayer... esta mañana cuando venía en el taxi, venía escuchando la radio y decían que los dos últimos enfrentamientos que hemos tenido contra Suiza, en uno Es yo creo verdad. que ganamos solo 1-0 y en el siguiente empatamos. Es verdad, el mundial que ganó España perdió Sí. el primer Bueno, partido. el primer partido lo perdimos contra Contra Suiza. Suiza. El Sí. mundial Es que bueno. ya a estas alturas, en estas competiciones, Pero pinta que cualquier España va... rival... Bueno, tenemos mucha Eurocopa todavía por delante, muchas tardes de fútbol, de buen fútbol, de tardes de verano, que eso es muy apetecible. En unos minutos vamos a hablar de lo que el cerebro olvida o de cómo este nos engaña imponiendo una versión que tal vez no es exactamente lo que nos sucedió. ¿Tenéis la sensación de esto, de que el cerebro hace limpieza y olvida lo que no queremos recordar? Mucho. Y ¿Sí? nos engaña, nos hace tener falsos recuerdos, ¿no? Recuerdos que nosotros recordamos algo de una forma y luego resulta luego que no no es. fue tan así. ¿Y tú? Bueno, a mí me tiene esto hasta preocupado. Yo no me olvido de muchísimas cosas. Pero yo creo que es, y ahora le preguntaré a Nuño y al experto, es porque no presto atención. Y cuando no prestas atención Claro. a las cosas, luego no... Pero si ya te lo dije, no, a mí no me lo dijiste. Exacto. Me pasa muchísimo esto. Pues una conversación tuya y mía, De- al cabo un de- espectáculo, Un ¿no? espectáculo. Nuestros oyentes, vengan, 900, 100, 800. Les pedimos a todos ustedes su opinión. ¿Son de los que olvidan con facilidad? ¿Su cerebro les engaña? ¿Qué tipo de recuerdos son los que olvidan? 900, 100, 800. Vamos a hablar de los recuerdos. ¿Olvidan? ¿Recuerdan las cosas? ¿Olvidan lo malo? ¿Se quedan con lo bueno? Vamos a hacer una pausa y enseguida nos ponemos a ello en compañía de Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología y uno de los mayores expertos del mundo en el cerebro. Always remember I'm by your side. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Such a shame that you had to go. So much more that I'd like to know. 10 y 21 minutos de la mañana, 9:21 en Canarias. Seguimos en compañía de nuestro Comando N con Nuño Domínguez, con Nacho Carretero, con quienes vamos a hablar durante los próximos minutos de cómo nuestro cerebro crea recuerdos y emociones como los que ha generado este largo tiempo de pandemia. Porque claro, es una curiosidad, ¿eh? ¿Cómo va a recordar nuestro cerebro una época como esta? Porque en general somos de olvidar los sucesos y hacemos prevalecer las cosas más agradables. Tendemos siempre o tendemos siempre a ser positivos. Lo que recordamos y damos por bueno es exactamente lo que realmente sucedió. El cerebro nos engaña. Bueno, pues a esta cuestión también les convocamos a todos ustedes en el 900 100 800. Queremos que nos cuenten si son de olvidar los recuerdos que menos les favorecen o si el paso del tiempo distorsiona los sucesos tal y como originariamente sucedieron. No es difícil imaginar que para llevar a cabo esta tarea vamos a necesitar ayuda y no una ayuda menor. Esta es la razón por la que hemos convocado esta mañana a Ignacio Morgado, es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, con quien ya en alguna oportunidad hemos tenido suerte de compartir minutos de radio. Ignacio Morgado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Ángels, buenos días, una vez más con vosotros, una vez más con vosotros, con mucho gusto. Ignacio, ¿las cosas son como ocurrieron o como las recordamos y se las contamos a los demás? Pues no, la verdad es que no, porque los recuerdos no son representaciones objetivas del pasado, de la realidad, son percepciones subjetivas, son reconstrucciones del pasado que se basan mucho en nuestras nuevas situaciones, en nuestra nueva manera de ver las cosas, en nuestras vivencias nuevas, en nuestros sentimientos nuevos. El pasado lo recordamos siempre adaptándolo al presente y muchas veces lo que recordamos llega a ser más lo que nos gustaría que hubiera pasado que lo que en realidad pasó. Claro, iba a decirle, lo adaptamos a lo que nos a lo que nos favorece, ¿no? De alguna manera, que sea un recuerdo más feliz que infeliz, por ejemplo. Pues sí, eso lo hacemos muchísimas veces y lo más, digamos, espectacular es que, Ángel, llegamos a creer cosas que en realidad nunca ocurrieron. Le vamos dando vueltas a los recuerdos a medida que los reconstruimos sucesivamente a lo largo de nuestra vida y puede llegar un momento en que lo que recordamos de un evento, de un episodio anterior de nuestra vida ya tiene muy poco que ver con lo que en realidad pasó. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué el cerebro autocompleta los recuerdos o se los inventa? Tengo esa curiosidad. Bueno, hay una cosa muy especial en la memoria biológica que no tiene nada que ver con la memoria electrónica. La memoria electrónica, esa que tenemos en los discos duros, pues son memorias que se van grabando, se va llenando el disco duro, cuando el disco duro está ya lleno ya no se pueden meter más memoria, a no ser que borremos alguna antigua. Pero el cerebro no funciona así, funciona de manera muy diferente. Las neuronas son promiscuas. Eso quiere decir que una misma neurona puede estar comprometida a la vez en muchísimas memorias. Ninguna neurona, ningún grupo de neuronas se casa exclusivamente con una memoria. Eso hace que todo se mezcle, porque al estar comprometidas las neuronas con muchas memorias de diferentes épocas de nuestra vida, de diferentes semánticas, de diferentes contenidos, pues tendemos a mezclarlo todo e incluso a meter ahí también a veces nuestra voluntad y nuestros sentimientos. La incursión, la intromisión de nuestros sentimientos en nuestros recuerdos es muy importante porque sirve para que ocurra exactamente eso que estamos diciendo, que muchas veces lo que recordamos tiene mucho más que ver con lo que nos gustaría que hubiera pasado que con lo que en realidad pasó. Y hay recuerdos que ni siquiera se transforman para que se parezcan a lo que nosotros quisiéramos que hubiera pasado, sino que directamente desaparecen, es decir, cosas que no recuerdas porque han sido muy malas o porque te han fastidiado la vida en un momento determinado que simplemente desaparecen. Bueno, desgraciadamente las cosas, digamos, más dolorosas de nuestra vida son muchas veces las que mejor se recuerdan. También las mejores cosas que nos han pasado en nuestra vida, porque uno de los elementos críticos que tiene el cerebro humano para seleccionar lo que recordamos y por exclusión lo que olvidamos son las emociones. Aquellas cosas que nos emocionan son las que mejor recordamos y las que no nos emocionaron, pues no las recordamos. ¿Y eso por qué? Pues porque normalmente las cosas que nos emocionan son las cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Y seleccionando el cerebro lo que nos emociona, en realidad lo que está seleccionando para la memoria, para el recuerdo, es aquello que es importante para nosotros. Y podemos tener recuerdos que ni siquiera por una edad temprana, es decir, cosas que te han explicado tantas veces que tú crees que lo has vivido. Cuando un padre te recuerda, es que un día fuimos a la montaña y te caíste, no sé qué, y te lo han dicho tantas veces que tú te ves cayendo por esa montaña. Absolutamente, eso ocurre continuamente en nuestra vida, no únicamente con lo que nos han dicho, sino con las mezclas que después nosotros hacemos, porque la mente humana, basada siempre en el cerebro, la mente surge, digamos, del trabajo del cerebro, pues es un sistema funcional, y eso significa que todas sus partes están interrelacionadas. Entonces, claro, cuando recordamos algo, estamos incluyendo en nuestro recuerdo, pues en primer lugar, como digo, nuestras emociones, pero también nuestras percepciones, aquello que estamos viviendo en cada momento, las experiencias que estamos, digamos, que nos están condicionando nuestra vida en el momento en que recordamos. Es decir, realmente la memoria es un constructo extraordinariamente complejo y extraordinariamente imaginativo y sobre todo muy, muy, muy subjetivo. Ignacio, y esto entiendo que como es tan subjetivo es difícil contestarlo, pero ¿tú crees que a nivel colectivo, esa memoria colectiva que vamos a tener de la pandemia, cómo va a ser? Y luego tengo otra pregunta. ¿Tú crees que vamos a vivir una euforia, esos años 20 que todo el mundo habla, hasta la publicidad ya está hablando de los felices años 20?
Nacho. Nuño. Vamos a ver. Nuño. Eres Nuño. Él es Nuño. Nacho, Nuño, voy ahora pues yo entonces- con una pregunta menos compleja. Entonces, Nuño, déjame también felicitarte a ti, a Patricia, a todo el grupo Ay, de materia muchas gracias. por el premio del CSIC y de la Fundación BBVA. Muchas gracias. Comunicación científica, ay, qué bueno que sois. Bueno, Vale, ya está. Ahora ya puedes contestar. bueno, pues vamos a ver. A mí lo que me preocupa mucho de la pandemia en relación con la memoria es el estrés postraumático. Porque muchas de esas personas que han estado en situación difícil, por ejemplo, en una UCI, pueden acabar teniendo estrés postraumático. Es decir, unos recuerdos, unas memorias de miedo invasivas que les pueden producir a lo largo de la vida que sigue, pues toda una serie de pensamientos, sueños, nerviosismo, estrés, etc. Algo parecido a eso que le ocurre a un soldado que vio morir en combate a sus compañeros, a una mujer que ha sido violada con violencia, el estrés postraumático. Y me preocupa porque mucha gente ha caído en esas situaciones de UCI completamente, digamos, dolorosas, ¿no? Y no tenemos todavía un remedio claro en neurociencia y en psicología clínica para el estrés postraumático. Lo demás, lo que no sean estrés de ese nivel, pues lo vamos a superar bien. Todos hemos tenido que cambiar nuestra vida con la pandemia, hemos tenido que darle vuelta a muchas situaciones, estar mucho más encerrados de lo que nos gustaría, ver a menos amigos de los que nos gustaría, prescindir de abrazos, de besos, etcétera, que son tan importantes para todos nosotros en nuestra vida. Pero eso lo vamos a superar bien, entre otras cosas, porque esos besos perdidos, esos abrazos perdidos, ahora los vamos a recuperar con creces. Pero quien haya pasado una mala situación lo va a tener muy difícil si cae en estrés postraumático. Pero quien no haya pasado una mala situación, también modificaremos el recuerdo de la pandemia, entiendo, ¿no? Que al final, sí. con los años, cuando la recordemos, la adecuaremos a, bueno, aquello que hemos imaginado. Yo qué sé, habrá gente que en el confinamiento habrá sido no tan feliz como se imagine años después, ¿no? Exacto, volveremos a mezclarlo todo, Ya. volveremos a tener recuerdos promiscuos, cosas que ocurrieron mezcladas con cosas Sí. que realmente no ocurrieron, sentimientos positivos con sentimientos negativos. Así es la memoria, absolutamente promiscua, variada, inclusiva, etcétera. Y ahora la pregunta menos inteligente de Nacho. Sí, yo tengo una pregunta muy, muy obvia, pero que no tengo respuesta. ¿Por qué no lo recordamos todo? ¿Es porque el cerebro no tiene capacidad? ¿Es porque lo discrimina de una manera a propósito? ¿Por qué algunas cosas sí las recordamos y otras desaparecen completamente de nuestra memoria? Y en todo caso, ¿por qué hay gente que recuerda bastante y otros, Sí. como es mi caso, Como nuestro caso. como el de Ángel, Bueno, no recordamos casi nada? Sí. En primer lugar, es buenísimo que no recordemos todo, porque precisamente al ser las memorias promiscuas y teniendo como tenemos 80.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, la capacidad que tiene el cerebro humano de recordar cosas es tan impresionante que si recordáramos todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, nuestra mente sería un barullo de impresiones y de sensaciones difícil de manejar. Lo que ocurre, creo que ya lo habéis dicho muchas veces, no es que falle la memoria. Una de las cosas que más falla es la atención. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, eso que me dices no se te ha podido olvidar. Y el alumno me dice en los exámenes orales que yo hago, profesor, que sí, que yo esto me lo sabía, que de verdad que se me ha olvidado. Digo, imposible. Y entonces ya, al cabo de un rato, cada uno con la suya, acabo diciéndole, mira, hay una cosa en la vida que no se puede olvidar nunca, y es lo que nunca se supo. Eso no se puede olvidar. Y es que muchas veces memorias que queremos recordar, no podemos recordarlas porque nunca se formaron, porque no prestamos atención. No sé si ha sido Nacho o Sí, Nuño quien lo ha dicho anteriormente. Eso es una realidad como un templo. Cuando llegamos a una determinada edad, yo diría que a partir de los 50 años, todos empezamos a preocuparnos. Oye, es que se me olvidan muchas cosas. No se olvidan tantas como creemos. Lo que ocurre es que no se forman las memorias, porque una de las cosas que perdemos también con la edad es capacidad de prestar atención. Cuando somos jóvenes tenemos mucha más capacidad de atención. Sí, nada, Cuando somos mayores tenemos que hacer esfuerzos para atender a lo que queremos recordar. Nacho. Sí, nada, decía que efectivamente, que yo creo que esa es la clave. Yo creo que es que el no prestar atención, el estar pensando en otras cosas, o el que no consideres que te interesa demasiado y lo estás haciendo un poco por protocolo, hace que desaparezca Es que inmediatamente. decíamos de eso. antes en la publicidad, comentábamos con Nacho, Ignacio, estábamos comentando con Nacho que nos pasa lo mismo. Una conversación de
ayer con una persona, hoy me preguntan, ¿y qué te dijo sobre tal cosa? Y dije, sé que hablamos de eso, pero no me acuerdo de lo que me dijo. Eso es porque no presté atención, ¿no? Hombre, claro, sí. Pasa muchísimo. Eso es que somos unos Pero maleducados. el lado bueno, Ignacio, supongo que es que podemos cambiar esa supuesta mala memoria que realmente es déficit de atención. Claro, es decir, prestando atención. aunque seamos mayores y ya nos empieza a fallar la cabeza. Sí, absolutamente. Sí. Mira, yo una de las cosas que hago ahora, recientemente, que ya soy mayorcito, ¿no? Pues es cuando veo una serie de televisión, una película, etcétera, presto mucha más atención que antes, desde el principio, a los nombres de los personajes. Yeah. Porque si no prestas atención, no los retienes. Y entonces llega un momento en que estás confundido a lo largo de la película o de la serie. Entonces hay que prestar mucha más atención, sobre todo a aquello que nos interesa. Lo que no nos interesa no hace falta prestar tanta atención. Digamos que la capacidad la tenemos, que si nos esforzamos y ponemos de nuestra parte, la memoria mejora. Sí, sin duda alguna. Y no deberíamos preocuparnos tanto por la memoria, porque la memoria funciona muy sola, ¿no? Yo a veces cuando veo también a los dirigentes educativos diciendo, olvidémonos de la memoria, hagamos una educación diferente que la relacionada con la memoria. Oye, es que la memoria funciona sola. El cerebro humano adquiere memorias de manera automática, sin que nos demos cuenta. Aquellas cosas que repetimos, aquellas cosas que son muy importantes en nuestra vida porque nos emocionan, querámoslo o no, van a quedar almacenadas de una forma u otra en nuestra memoria. Son mecanismos automáticos del cerebro humano que se han gestado a lo largo de esos 500 millones de años de evolución que tiene el propio cerebro humano. Sí, eso es alucinante, es decir, lo caprichosa que es la memoria. Es decir, tú puedes recordar algo que realmente no es muy importante en tu vida y te acuerdas muchos años después y después no tienes tan buenos recuerdos de cosas muy importantes, ¿no? O sea, que es ella la que elige, tú no tienes una conciencia, no tienes un poder. Detalles de hace 20 años y un café de la semana pasada, eso, no te acuerdas. Eso por supuesto. No te acuerdas. Bueno, Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros te recordamos, que conste. Bueno, yo también lo recuerdo a vosotros. Recordaremos Oye, esta y no digas entrevista. eso de que soy uno de los mejores neurocientíficos del mundo, porque luego me pones en compromiso con mis compañeros. Soy un neurocientífico modesto, español, que transmite mucho conocimiento precisamente de otros neurocientíficos que son mucho mejores que yo. Para nosotros eres muy bueno. Si no, no te llamaríamos tantas veces. Dejémoslo ahí. Para nosotros eres muy bueno. ¿Vale? Un abrazo grande Un beso, a todos. Un abrazo, hasta hasta luego. luego. Pedíamos a los oyentes si son de recordar, si son de olvidar, qué es lo que olvidan, qué es lo que recuerdan. Jacinto desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Tú eres Mira, de... pues ahora, Dime. Sí, ahora yendo al experto, la verdad es que me estoy dando cuenta que llevo viviendo toda mi vida en un déficit de atención. Porque no recuerdas si nada. No, si tuviera que escribir mi memoria, no le serían más de 5 páginas, yo creo. Yo el otro día dije que podría escribir un libro de lo que se me ha olvidado. O sea, si alguien lo hubiera si lo hubiera metido en algún sitio, podría escribir el libro de lo que se me ha olvidado. Me siento muy identificado con lo que está diciendo porque Claro. es verdad. Al final yo a veces siento como que estoy en un presente continuo y intentas reconstruir tus 3-4 últimas semanas y dices, ¿pero yo qué hice las 3 últimas 4 semanas? Toda la pandemia, por ejemplo, Sí, es un sí. recuerdo así vago. ¿no? Jacinto, te sientes acompañado, ¿verdad? Sí, claro, ahora más, mira, con este tipo de solidaridad. Asociación de afectados podríamos montar. Jacinto, muchísimas gracias. Un beso. Un beso, gracias. Hasta luego. Hasta Fernando desde Sevilla, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú eres de recordar, de olvidar? A ver. De olvidar, además es un problema lo que le decía a su compañero. Tengo un problema porque es como la pelea constante con mi novia, porque ella siempre se acuerda de todo y yo nunca me acuerdo de nada. Entonces siempre está como enfadada conmigo porque nunca me acuerdo, y ya también temo que ella juegue con mi memoria y Claro. que diga cosas que han pasado. Y que le Y como engañe. yo nunca me acuerdo, siempre tiene la excusa de sí, eso ha pasado. Entonces ya es como un constante. También te has dado cuenta que es déficit de atención. A lo mejor es que le prestas poca atención, ¿eh? Pero es raro porque soy actor y, por ejemplo, nunca tengo problemas para aprender textos. Ya. De hecho, tengo facilidad, pero para lo que son cosas cotidianas, después se me olvidan con mucha facilidad. Porque Es que- tienes el cerebro Es volcado que antes, en aprender todos los antes también guiones. en la y- publicidad, Fernando, estábamos hablando de esto, que es verdad que para nuestro trabajo, yo también que estoy todo el rato aquí delante del micrófono, sí tenemos memoria, y en cuanto en mi caso, cuando desaparece el pilotito rojo, se me olvida absolutamente todo. La verdad es que esto nos Todo, delata, todo, ¿eh? todo, todo. Sí. Nos delata porque lo que nos olvidamos es lo que no prestamos atención y está claro que las cosas que nos Creo olvidamos... que hemos perdido unos Claro, cuantos pero, amigos. pero eso no es tan fácil de decirse a la pareja, que no le prestes Por eso, atención. Claro. Mejor que no se lo digas. Un beso, Fernando. Venga, Hasta luego. buen día. Y Teresa desde Madrid, muy buenos días. Hola, Ángel. ¿Tú eres Buenos días. de recordar o de olvidar?
Pues mira, yo creía que era de recordar todo, casi todo, hasta que, bueno, por azares del destino acabo siendo la secretaria de una asociación. Bueno, pues hacemos nuestras reuniones de junta directiva, de socios, asambleas y demás. Sí. Y entonces pedimos permiso para grabar, para poder tener luego un documento que me permita hacer las actas. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando vuelvo a escuchar lo que se dijo en esa reunión y me doy cuenta de que más del 80% de las cosas se me han olvidado? Me he quedado con 2 cosas o 3 cosas básicas, pero los detalles, bueno, todo eso se me ha olvidado. Entonces, menos mal que últimamente se graban, de verdad. Porque si no, Teresa, lo que nos decía el experto, tenemos que prestar más atención de la que prestamos. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Oye, hasta luego. Recogiendo el hilo de Teresa, rompo una lanza a favor de las secretarias, sobre todo las secretarias de redacción, en lo que nos ocupa a nosotros como periodistas, que son auténticas máquinas de acordarse de absolutamente todo. De todo. Para empezar, el nombre de toda una redacción, que Por eso ya para ejemplo, mí sería un reto inalcanzable. Y de toda la historia, porque las secretarias estas que llevan muchos años. Yo soy de las toda la que he historia. propuesto muchas veces que la gente vaya con un cartelito con su nombre. Sí, sí. Para mí las secretarias de redacción de verdad son como superhéroes. Oye, y en el futuro igual iremos con grabadoras para después del día O con y carteles. revisar y decir, uy. Hoy por hoy. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. 10:42 minutos de la mañana, 9:42 en Canarias. Aquí seguimos con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Hoy en los minutos que dedicamos todas las semanas al planeta, de alguna manera seguimos hablando de memoria, pero no de memoria a corto o medio plazo, sino de quienes fuimos hace miles de años, porque eso también se nos olvida que fuimos otros y que tuvimos hermanos. Hace 140.000 millones de años existían otras especies, otros homos, como somos nosotros, como los Homo sapiens, que se parecían mucho a nosotros, con los que convivimos y que explican nuestra evolución. Nuño, se han descubierto 2 nuevos grupos de homos. Nosotros somos Homo sapiens. ¿Ellos quiénes eran? ¿Qué eran? Bueno, pues eran homos. Homos son los humanos. Somos... los neandertales, por ejemplo, eran los Homo neanderthalensis, ¿no? Son todos ramas de la familia humana. Claro, ahora esto nos suena muy raro porque somos los únicos homos que hay en el planeta, pero hace 140.000 años había... Es que yo ya no me puedo imaginar lo de los 140.000 años. Pero, o sea, relativamente, la Tierra tiene 4.500 millones de años, o sea, que es hace relativamente poco. Había hasta 7 especies diferentes de humanos dando vueltas por el planeta y con algunas de ellas nos encontramos. Tuvimos sexo y tuvimos hijos. Y lo mejor de todo y lo más interesante, que ahora lo hablaremos con la experta, es que nos quedamos con esos hijos. Tanto los sapiens como los neandertales, por ejemplo, cuando nos encontrábamos, cuidaban de esos hijos como si fueran propios. Y eran mestizos, imaginaros, otra especie humana. Esta gente sí que era diferente, muy diferente a nosotros. Bueno, o bastante diferente. Iba a decir, ¿en qué nos parecíamos o en qué nos diferenciábamos? Bueno, todos teníamos el mismo planteamiento, es decir, bípedos, cazadores-recolectores, grupos, tribus, claro, todavía no existían las grandes sociedades, pero sí que había diferencias físicas. Los neandertales eran mucho más corpulentos que nosotros, tenían una mandíbula muy retraída, unas narices a veces más anchas. Y en aquella época pues había diferentes expresiones. También había un homo que medía 1,5 metros o menos, el Homo de Flores, ¿no? Vivía en su islita. Y ahí estaba, y han encontrado sus restos y han visto que no era una deformidad o que no era un enano, sino que simplemente era una especie que era así porque como no tenía depredadores, etcétera, pues disminuyó de tamaño, que es algo que le pasa a muchos otros animales, ¿no? Pero había diferencias. O sea, quiero decir, lo que diferencia a las distintas especies de Homo no son rasgos, como por ejemplo actualmente entre los Homo sapiens, rasgos que vienen por la dieta, por el clima, por las latitudes. Aquí había ¿Qué es lo que diferencia una especie de otra? Bueno, aquí hablamos sobre todo de diferencias de volumen cerebral y de cráneo, es decir, y de esqueleto, es decir, son diferencias más impresas en el plano general de lo que es un ser humano, ¿no?
por ejemplo, esa corpulencia o los rasgos faciales eran bastante diferentes. Tú te darías cuenta si se te sienta un neandertal enfrente en el metro, Me ha ocurrido. te darías cuenta. También. Y no hace falta que vayas en el metro. Mira, vamos a saludar a la experta, que es ni más ni menos que María Martinón, es paleoantropóloga. Ella ya nos ha ayudado a conocer nuestro pasado en otras ocasiones. Ha estado en el equipo del descubrimiento del Homo de Israel, del que nos hablaba Nuño, y nos acompaña desde Radio Castilla de Burgos. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Y nosotros de que nos instruyas, como siempre. A ver, María, hemos conocido estos últimos días 2 nuevos tipos de homínidos, de homos. Empezamos con el encontrado en Israel. ¿Cómo es? Pues mira, el que hemos encontrado en Israel es una población para nosotros novedosa, no sabemos realmente si es una especie nueva o no, pero desde luego tiene un aspecto que no hemos encontrado todavía en ningún otro fósil, y podríamos decir que es un antecesor de los neandertales, pero con una serie de características más primitivas que encontraríamos habitualmente en poblaciones asiáticas, como el Homo erectus. Tiene un cráneo muy aplanado, grande pero aplanado, y sin embargo la mandíbula, que comentaba antes Nuño, una mandíbula retraída con unos dientes muy característicos, es más parecido a lo de los neandertales. Y entonces esta combinación singular, que aparece además en un lugar tan importante y estratégico en nuestro mapa, ¿no?, que es el Oriente Próximo, ese cruce de caminos entre poblaciones, de contacto entre diferentes culturas, entre diferentes especies, pues nos hace suponer que podríamos estar en la población que dio lugar a nuestros tan queridísimos y extinguidos neandertales. O sea que el origen de esos neandertales estaría pues fuera de Europa, sino en este lugar del planeta. ¿Y estas conclusiones se sacan solo con el estudio del cráneo? ¿Lo que habéis estudiado es el cráneo? En este caso hemos estudiado el cráneo y una mandíbula bastante completa y los dientes, lo que se conserva de los dientes. Particularmente los dientes es una parte del registro fósil muy útil porque tiene una serie de características, así aunque parece que todos son iguales, no lo son, sino que cada uno de esos rasgos, arrugas y crestas que tiene son altamente hereditarias, entonces es como si tuvieras un poco un paralelo del genoma, ¿vale? No podemos siempre conseguir ADN de fósiles tan antiguos, pero sí podemos analizar y comparar esos rasgos que de alguna manera están reflejando un parentesco genético y viendo esa combinación de un toque asiático parecido al Homo erectus, pero ya características más típicas de los neandertales, podemos tratar de ubicarlo en el árbol familiar. He oído que lo habéis llamado el fósil Eureka, ¿no? Porque es la pieza que os faltaba ¿para qué? Pues mira, es que llevamos muchos años trabajando en un poco descubrir cuál es el escenario evolutivo. No se trata solo de saber quién es quién, ¿no? Nos interesa saber, como cuando viene alguien nuevo a la familia, ¿no?, que lo escudriñamos, así sea un nuevo nacimiento o sea un cuñado nuevo, ¿no? Lo vamos a analizar, lo vamos a escrutar como diciendo, ¿este de dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿A quién se parece? ¿Es uno de los míos? ¿No lo es? Entonces, en este caso nos interesaba mucho no solo ya clasificar y poner los fósiles dentro de cajones, ¿no?, y decir, este le pongo este nombre, sino saber cómo se relaciona con nosotros. Y llevábamos mucho tiempo proponiendo aquí pues en el grupo de Atapuerca y aquí en el CENI en Burgos que realmente el origen de los neandertales no estaba en la propia Europa donde ellos vivieron y florecieron, sino que creíamos realmente que estaba fuera de Europa, en particular en el Oriente Próximo. Y decimos que es un fósil eureka porque realmente cubre ese vacío, ¿no? Teníamos una hipótesis a la que le faltaba encontrar precisamente el cuerpo, ¿no? Que dice, pues aquí tienes un buen ejemplo de esa población ancestral que dice que el foco quizá de atención que hasta ahora habíamos puesto siempre en África como el origen de todas las especies prácticamente que conocemos, pues en este caso ya no está en África, sino que está fuera de África, precisamente pues en esta tierra de nadie y de todos, ¿no? No es difícil saber si el Oriente Próximo es África, es Asia, ¿no? Esa idea que tenemos de las fronteras, que ya no son las fronteras actuales, ¿no?, políticas, sino que es un lugar un poco de cruce de especies. ¿Y está claro que nos cruzamos con ellos? Pues mira, clarísimo, y es muy emocionante porque lo vemos en la genética, es decir, no solo en la genética que podemos extraer de los fósiles, sino en nuestra propia genética, porque gracias a que neandertales y sapiens cuidaron de su descendencia, de esos niños que, como comentaba Nuño, pues eran diferentes, eran mestizos, era el cruce no de poblaciones diferentes o lo que incluso, bueno, hoy mal llamado razas podemos decir con rasgos, no, estamos hablando de especies diferentes. Tuvieron hijos, los cuidaron y por lo tanto en el ADN de las poblaciones actuales, en el mío, en el tuyo, de todos los que estáis ahí, todavía queda un porcentaje de ese ADN neandertal. O sea que todos llevamos, hablábamos de la memoria, hablabais antes, pues todos llevamos también en nuestra propia genética memoria de encuentros con otras especies que ya no están, pero de alguna manera viven en nosotros. Este se ha localizado en Israel, pero a este hallazgo sumamos el de China, del que también dicen que puede ser nuestro pariente más cercano. Lo han llamado el hombre dragón, por el nombre del río en el que lo encontraron. ¿Quién es el hombre dragón?
Pues mira, también ha sido una semana, ¿no?, de muchos intensa, nuevos sí. familiares, muy intensa, de muchísimas De encontrar emociones. antepasados. Exactamente, además que nadie nos deja indiferente, ¿no? Que venga gente nueva a la familia, pues en este caso es el Homo longi y pues también están tratando de dar nombre a una serie de fósiles que vamos reconociendo poco a poco y descubriendo en China, para los que realmente no teníamos, ¿no?, un buen cajón, no teníamos un nombre claro y no sabíamos dónde colocarlos. Esto es un cráneo que se ha encontrado pues eso en esta zona de China y que de alguna manera los investigadores que lo han estudiado sugieren que al ser lo suficientemente diferente de otros fósiles que se conocen también en China, no es un Homo erectus, que es la especie clásica que podemos encontrar en Asia, no es un sapiens, que es la nuestra, y no es un neandertal, pues han considerado que merece un nombre nuevo y sería una rama cercana, muy próxima a nosotros y según estos investigadores incluso más próxima a nosotros que los neandertales. Porque físicamente, ¿cómo sería? Pues estamos hablando de una especie con un cerebro muy grande. Estamos hablando ya de especies que no solo fue algo típico de la nuestra, ¿no?, tener estos cráneos tan grandes. En este caso es un cráneo de gran volumen, tienen cerebros grandes como nosotros, pero con una forma mucho más aplanada. Los Homo sapiens somos una especie con cráneos muy altos, ¿no?, muy elevados, tenemos cabezas como muy levantadas. En este caso pues estamos hablando de unas cabezas muy grandes pero alargadas y bajas, y una cara pues más grácil, menos robusta que la que habitualmente encontraríamos, por ejemplo, en Homo erectus o en los neandertales. Entonces es una especie como de homínido con una gran capacidad craneal, pero un poquito más grácil que el que encontramos en periodos anteriores y por lo tanto parece como que apunta maneras, ¿no?, hacia lo que nosotros conocemos hoy en día con nuestra propia especie. Yo, María, tengo una pregunta ya un poquito más de interpretación, es decir, 7 especies diferentes más o menos en el mismo tiempo. ¿Por qué solo quedamos nosotros? Claro, ¿por qué se extinguieron las otras? Es muy difícil decirlo y probablemente yo creo que estamos hablando de procesos muy complejos en los que no habrá una sola causa, pero sí que tenemos que pensar, yo creo que nuestra especie es una especie con una capacidad de adaptación tan extraordinaria que yo creo que ha reemplazado con cualquier nicho ecológico. O sea, realmente no hay espacio para otra especie diferente. ¿Por qué? Porque hemos conseguido adaptarnos prácticamente a todos los ambientes, todas las circunstancias y todos los ecosistemas. Realmente para que haya varias especies diferentes y no compitan, ¿no?, para que podamos tener en una misma zona geográfica, realmente cada una de esas especies se tiene que dedicar a una cosa diferente, ¿no? Una pues es cazadora-recolectora, la otra sin embargo pues es exclusivamente herbívora y entonces no compite contigo porque come cosas diferentes, ¿no? Explotamos el mundo de diferentes maneras y por tanto eso permite que haya la coexistencia de especies diferentes. A día de hoy nuestra especie está en todas partes, nos falta, no sé, vivir debajo del agua, pero realmente es que realmente ya hemos colonizado cualquier forma de vivir. Entonces, no dejamos espacio a nadie más. Exactamente, yo creo que de alguna manera ya no queda nicho ecológico para otra especie diferente y además somos una especie muy global, con muchísima movilidad, de manera pues que ya nos estamos, voy a decir, cruzando y mezclando entre nosotros de una manera tan global que ya no se produce ese aislamiento de grupos que es necesario para que evolucionen a especies diferentes. Y luego hay detalles alucinantes, porque además es que somos como una especie de Frankensteins con partes buenas de esas especies, porque tenemos, por ejemplo, genes de resistencia a vivir en altura, por ejemplo en Tíbet, que parece que nos lo pasaron otras especies. O genes de inmunidad, ¿no?, que nos pasaron los neandertales. Sí, yo creo que es una enseñanza también importante, ¿no?, porque ahora ponemos barreras entre los grupos humanos, ¿no?, nos cuesta relacionarnos incluso con grupos que pertenecen a nuestra propia especie y resulta que ese mestizaje, esa mezcla con otras poblaciones que las que podíamos suponer incluso que las barreras biológicas eran mucho mayores incluso que las culturales que nos ponemos hoy en día, de esa mezcla hemos ganado ventajas que precisamente nos permitieron pues salir de África y adaptarnos a cualquier situación. Entonces de esas mezclas, por ejemplo, con neandertales hemos adquirido algunas ventajas de inmunidad que fueron importantes pues para una especie que venía de África y se tenía que adaptar pues a un ambiente completamente diferente. Como comentas tú, pues eso, también algunos tipos de adaptaciones que, por ejemplo, probablemente hayamos heredado de los denisovanos que nos permiten adaptarnos a vivir a grandes altitudes, donde hay un problema pues muchas veces de oxigenación y de hipoxia. Entonces, en este caso, nos hemos ido quedando, ¿no? La selección natural ha obrado ahí su maravilla, su milagro, de manera que ha ido pasando ese filtro. Nos hemos quedado con lo bueno de cada uno. Nos vamos quedando con lo bueno y, o sea, que realmente el éxito de nuestra especie es una historia de contribución de todas las especies, bueno, que están escritas en nuestra sangre. O sea, que estamos aquí gracias también a los que no están. María, en antropología, cada vez que hay un nuevo descubrimiento, se reescribe de alguna manera la historia. ¿Qué deberíamos reescribir después de estos dos nuevos hallazgos de los que hemos hablado? Bueno, yo creo pues que el tema de la diversidad, ¿no? La riqueza de la diversidad, lo importante es saber que, bueno, que es verdad que a día de hoy somos la única especie que queda, pero que estamos hechas, ¿no?, como decía Nuño, pues un Frankenstein de muchas especies y que es precisamente
de esa diversidad donde biológicamente nos hicimos más fuertes, y voy a decir que ahora también culturalmente nos podemos hacer más fuertes si en vez del aislamiento, que es el que muchas veces te puede llevar a la extinción o al empobrecimiento incluso genético de una población, pues aquí la diversidad del pasado pues ha sido nuestra clave de éxito. Yo me quedo con la duda rápidamente. ¿Por qué sabemos, bueno, por qué sabéis, voy a saber yo, pero por qué sabemos que son especies distintas? ¿Qué es lo que nos permite aseverar que son especies distintas y no que las diferencias pues respondían a que vivían en latitudes distintas o tenían dietas o climas distintos? Mira, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Una cosa es que, por ejemplo, con el homínido que hemos encontrado en Israel no lo hemos nombrado una nueva especie porque no tenemos seguridad todavía. Necesitamos estudios más extensos con una comparación muy grande de homínidos para saber si esas diferencias que vemos pues realmente son adaptativas, se deben a hibridación, si realmente pues una cosa aislada es una variación local. Lo único que hemos sabido en este caso es decir pues que eran lo suficientemente diferentes como para ponerle un nombre, pero hace falta grandes estudios para saber si son especies diferentes. María, como siempre, un lujo contar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chicos, hasta la semana que viene, que es la última. El martes que viene ya es la última de esta temporada, por si queréis venir con un nuevo look o vestidos de algo. Sí, no sé. Vamos a intentar pensar cómo fastidiar a Sergio. Vale, esa debería ser la clave de cara a la semana que viene. Vale. Soy capaz de raparme solo por romper los planes. No digas nada, no digas nada.